tal? Buenas tardes a todos. Vamos a tocar un tema muy importante que es designación y remoción del administrador de un consorcio. La legislación vigente a nivel nacional, a nivel de la ciudad autónoma de la ciudad de Buenos Aires y los reglamentos de copropiedad y administración. En principio, así como suena el enunciado del tema, parecería que hay una doble legislación al respecto en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Ahora vamos a ver que no es así. Vamos a determinar con precisión qué normativa es aplicable concretamente y sus fundamentos, además, de derecho, doctrina y jurisprudencia. Yo al final de la charla, si quieren, le traje un fallo nuevo de la Sala E de la Cámara Civil sobre la norma aplicable. Para encuadrar el tema, tenemos que leer primero a ver qué nos dice la ley 13.512, estoy acostumbrado al nuevo código. La ley 3254 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y sus reglamentaciones, que son las disposiciones 3570 de la Dirección General de Defensa del Consumidor y la disposición 1001 del 2014 también de la Dirección General de Defensa del Consumidor. La ley 3254, que reforma la 941, en el punto que nos toca, previamente quiero decir que se compone de dos temas, de dos materias del derecho. Una es derecho administrativo, que es del artículo 1 al artículo 13, y del artículo 13 al 20 sigue con el tema de derecho administrativo. Pero observamos que en el capítulo 3 de dicha ley habla expresamente de mandato de la administración, o primera sorpresa. ¿Y qué establece? La duración del mandato del administrador de un consorcio será de 1 año. Podrá ser renovado por las 2/3 partes establecidas en el reglamento de copropiedad de administración o, en su defecto, con las 2/3 partes de los miembros presentes en la asamblea con mínimo quórum, ¿no? Seguidamente, en su inciso segundo, dice que el administrador podrá ser removido antes de terminar el mandato con la mayoría establecida en el reglamento de copropiedad y administración. Obviamente que en estos términos que estamos viendo, esta ley fue redactada con anterioridad a la sanción del nuevo Código Civil, pero tenemos que empezar a observar lo siguiente. Primer tema, mandato de la administración. Me está remitiendo concretamente a una norma estipulada en el Código Civil anterior y en este, y si vamos al Código Civil anterior, también me remite, ahora sí, al anterior 13.512 en su artículo 9, cuando facultaba a la Asamblea dictar su reglamento de copropiedad de administración y designar el administrador y determinar el plazo. Entonces, lo que tenemos que preguntar nosotros es, concretamente, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ¿tiene poder de legislación para dictar este tipo de normas en relación al Código Civil y Comercial actual o anteriormente al ex Código Civil de Vélez Arfield y la Ley 13.512? Y primeramente tenemos que definir concretamente lo que está estipulado en el artículo 13 de esta ley, 3254, y sus disposiciones precedentemente enunciadas. ¿Cuál es su naturaleza jurídica? Primeramente, todos estamos de acuerdo, es una ley local, o sea, la dicta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora, en cuanto al fondo, bueno, evidentemente, conforme al artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional, la única atribución para dictar códigos civiles es del Congreso de la Nación. La doctrina
ha estipulado que no solamente se entiende por derecho común lo que se dicta en el Código Civil y Comercial, sino también todas aquellas leyes complementarias que se agregan a ese código, a ese corpus iuris civilis, que los brillantemente definían los romanos, corpus porque es un cuerpo integrado de derecho de la civilidad de los particulares, ¿sí?, que son aquellas leyes que, si bien no están en el Código Civil, tienen relación con el derecho privado. Esto lo define muy bien el doctor Vidar Campos en su obra Tratado Elemental de Derecho Civil, editorial Ideal, página 214. Bien, entonces, demarcada la naturaleza jurídica de la Ley 3254, en cuanto a su artículo 13, obviamente dijimos que los anteriores y posteriores nada tienen que ver sobre el tema que nos ocupa, sino que son reglamentaciones dirigidas directamente al administrador, que debe cumplir con la autoridad de Contralor, que es el Registro Público de Administradores. Realmente, el gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, por las facultades de legislación que le atribuye el artículo 129 de la Constitución Nacional, está, digamos así, autorizado para dictar este tipo de normas. Detengámonos acá un minuto, recordemos lo precedentemente enunciado en cuanto a quién está facultado para dictar este tipo. Ya tenemos acá un principio de solución, pero yo quiero detenerme concretamente porque es realmente digno de ser analizado. ¿Cuál es la naturaleza jurídica concreta del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? El artículo 129 dice que tendrá un gobierno autónomo, primer punto, ¿no es cierto? Después establece que le da autonomía de jurisdicción y legislación. A renglón seguido establece que una ley que dictará el Congreso garantizará los intereses de la nación. Y después llama concretamente elecciones para que sus representantes dicten un estatuto organizativo. Quiero decirles que cuando el Poder Constituyente manda al Congreso dictar una ley de garantías, lo hace por delegación, es decir, que el legislador cuando dicta esa ley de garantías prácticamente queda asimilado al constituyente, porque no es una ley autónoma que surge directamente del Congreso por digamos así, iniciativa de una de las cámaras o del Poder Ejecutivo, es una manda constitucional. Concretamente, esa manda constitucional está establecida en la Ley 24.588, ¿se acuerdan ustedes de la llamada Ley Cafiero?, que fue modificada, obviamente, porque restringía los derechos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y le denegaba facultad de jurisdicción y atribuciones de policía. Finalmente se modificó, se le dieron atribuciones de jurisdicción en cuanto a la justicia, se delegaron algunas figuras del derecho penal, amenazas, daño, lesiones, artículo 89, usurpación, y bueno, pero quedó intacto, obviamente, el artículo primero de la Ley 24.588, que tiene consonancia con la Constitución Nacional y establece claramente que la Nación y el Congreso conserva la facultad no delegada a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es igual cuando el artículo 75 establece que el gobierno, las provincias conservan la facultad no delegada a la nación. Ahí empezamos a perfilar cuál es, digamos así, el límite de legislación que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no es cierto? En base a esto, concordantemente, está la garantía número 7 de la Constitución Nacional, que establece otro límite más, que es que mientras la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea capital de la Nación, ¿no es cierto?, el Congreso y la Nación conserva la atribución de legislación exclusiva.
Eso también lo dice el artículo 129 infine, que nos remite al artículo 75, inciso 30 de la Constitución, que prácticamente reitera lo mismo, o sea, es un todo armónico. Es decir, ya podemos ir perfilando cuál es el criterio. Y esto tiene un fundamento muy claro. El constituyente, cuando se reúne para redactar una constitución, yo no quiero entrar en la diferencia que hay entre constitución y estatuto organizativo porque sería muy largo y exigiría esta charla, pero realmente las diferencias son sustanciales. Prima facie le puedo decir que el estatuto organizativo, mientras que es una delegación de la Constitución o del legislador a un determinado territorio autónomo ubicado dentro de la nación, la Constitución es una ley suprema, un conjunto de normas racionales que va a estructurar y organizar jurídicamente la nación, va a establecer leyes fundamentales, o sea, derechos y garantías, y cómo se va a conformar el Estado y cuál va a ser la jerarquía constitucional de normas, ¿no es cierto? Eso es una Constitución. Pero no, vamos al tema que nos ocupa. Es decir, concretamente llegamos a la conclusión de que la ley 3254 y sus disposiciones son realmente inconstitucionales. Y esto está fundamentado en la jurisprudencia, con lo cual no son aplicables. El constituyente quiso, concretamente, basándose en las bases de Alberdi, usted lo puede consultar esto en las bases de Alberdi, en la editorial de la Asociación Académica de Derecho de Córdoba, página 114, la intención fue que la nación conservara todo el poder de legislación y fuera delegando con un criterio de federalismo atenuado, ¿no es cierto?, independientemente o contrario sensu de lo que habla Hamilton en El Federalista, con un federalismo más amplio, porque Alberdi trató de decir, sí, bueno, macanudo, vamos a garantizar también, independientemente de los derechos de la nación, las garantías de los ciudadanos, porque a lo mejor, con el criterio estadounidense, y no estoy haciendo discriminación de país, es lo que dice la doctrina de Alberdi, y concretamente lo critica, en un Estado un derecho podría estar vigente y en otro no, y en otro no. Por ejemplo, ustedes lo tienen acá, el último caso de matrimonio igualitario, que en un Estado, en Estados Unidos, era vigente, era legal y en otros no. Finalmente, hace poco tiempo la Corte unificó criterios y dijo, no, en todo Estados Unidos, ¿sí?, el matrimonio igualitario está vigente. Y acá ocurre lo mismo. ¿Por qué, digamos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires había un régimen distinto a otra jurisdicción? Y digo jurisdicción porque, por lo que estamos planteando, las atribuciones que tomó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires excedieron la demanda constitucional. O sea, concretamente, tomó atribuciones de Estado o provincia. Evidentemente, al punto tal que se llegaron a plantear casos invocando la jurisprudencia originaria de la Corte en el artículo 114. Obviamente podemos desprender cuál fue el fallo. Concretamente tenemos el fallo DGI, la anterior DGI, contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de la reforma, y el fallo de María Cristina Mendoza y otros contra Estado de la Ciudad de Buenos Aires, concretamente el derecho, tomo 2006E, 281, y obviamente la Corte desestima, porque dice, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia, con lo cual yo, en los casos que intervengan, no tengo competencia originaria. Y esto nos lleva a una conclusión. Si el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia, es un Estado en formación, lo dice concretamente la exposición de motivos de la Ley 24.588. Si bien el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene libertad, autonomía de gobierno y financiera, todos los atributos de un Estado no los tiene, algunos sí y otros no. Entonces,
no está facultado para dictar esta legislación, como tampoco está facultado a la provincia. Y existen fallos concretos de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema. Yo se los traje acá. Concretamente, Las Mañanitas, Sociedad Anónima, contra Estado Nacional, contra Provincia de Neuquén, perdón, contra Provincia de Neuquén, editorial La Ley, año 2006, tomo 2, página 235. Y lo dice claramente. En ese momento la provincia de Neuquén dicta una norma de derecho común como la que estamos analizando. Y claramente dijo la Corte, no, en ese fallo, esta norma de derecho común no es aplicable porque por el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional, las provincias no pueden dictar leyes de derecho común, análogamente con el artículo 126 de la Constitución Nacional que prohíbe a las provincias dictar normas de derecho común. Entonces la pregunta, claro, es lógica. Si una provincia que tiene una jerarquía mayor a una ciudad autónoma, cuyo estatus jurídico no está definido, digamos, concretamente como un estado de formación, porque el nuevo Código Civil, en su artículo 146, cuando enumera a las personas jurídicas de derecho público, mantiene el criterio, porque pone primero al Estado Nacional, las provincias, y en tercer término dice Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, queda demostrado por esta jurisprudencia y por la normativa y doctrina analizada que estas leyes son inconstitucionales y en consecuencia no son aplicables al caso que nos ocupa. Ustedes dirán, bueno, esto es teórico. ¿Y en la práctica qué puede suceder? En la práctica puede suceder esto, por ejemplo. Este fallo es de la Sala E de la Cámara Civil de la Justicia Nacional. Concretamente, se trata de un caso, en donde un consorcio de copropietarios, le aclaro que ahora por un reglamento de la Cámara, yo traje la fotocopia directamente de la Cámara para que ustedes, si quieren después, se vayan repartiendo y saquen fotocopias, pero por una reglamentación de la Cámara ahora solamente se tiene que enunciar el nombre del actor incompleto, sea consorcio de copropietarios, contra las iniciales o las siglas del demandado y sobre qué tema. O sea que acá, en la fotocopia de la Cámara, dice consorcio de copropietarios contra S.E.R.S. rendición de cuentas. No, les adelanto que esto está extraído de la sala de jurisprudencia de la Corte. O sea, ustedes pueden ir, o sacar fotocopia de acá y 7.5 del 2015. Ahora nomás. Cámara Civil, Sala E, de la justicia ordinaria estamos hablando, ¿eh? Consorcio de copropietarios contra S.E.R.S. sobre rendición de cuentas. Fallo del 7 de mayo de 2015. Se trata, en este caso, esto para que veamos las consecuencias que puede traer aparejado la aplicación de este tipo de normativa, en los casos concretos. Después yo voy a dar otros ejemplos, pero este es uno, que está basado en la jurisprudencia. Concretamente, en este caso se trata de que el consorcio remueve a un administrador, obviamente designa otro, este nuevo administrador promueve rendición de cuentas con el saliente. De eso se trata. Así queda entablada la demanda. Se contesta demanda, ¿no es cierto? Y el demandado se basa en esta ley, 3254, artículo 13, e interpone la excepción de falta de personería, porque según él había cumplido el año que establece el artículo 13 en análisis. Obviamente es
rechazado en primera instancia. ¿Y cuál es el fundamento? Le digo el fundamento en general y después voy a la parte pertinente dispositiva donde se fundamenta derecho. Y se lo voy a leer textualmente. El análisis general es, en este momento estaba vigente la ley 13.512, no estaba vigente el nuevo Código Civil, pero se hace extensivo obviamente al nuevo Código Civil. El análisis general es, estando vigente una ley de derecho común como se vio que es la ley 13.512 y el artículo 9, que manda a redactar un reglamento y otorga facultades para designar al administrador y establecer su plazo, en concordancia con el ex derogado artículo 1197, estamos hablando de un fallo que viene de anteriormente, ¿no?, a la sanción del nuevo Código Civil, donde decía del 197 que las convenciones hechas por las partes deben cumplirse como la ley misma. O sea, y además, porque la Cámara, con buen criterio, establece que el reglamento de copropiedad es un estatuto más que un reglamento, con lo cual es realmente así. Y me voy a tener 2 minutos y le voy a explicar por qué es un estatuto. Es un estatuto porque la diferencia entre estatuto y reglamento es notoria. Usted un estatuto es fundacional, usted participa en la creación de un estatuto, participa, lo crea, decide, instituye normas, instituye requisitos. En el caso del reglamento de propiedad de administración o estatuto, usted va a establecer número de unidades, los porcentuales, cómo va a deliberar, cuáles son las partes comunes, cómo se va a financiar, y después el que viene adhiere, porque evidentemente eso se va vendiendo, se va enajenando y se van sumando nuevos. Entonces, es un real estatuto. El reglamento es otra cosa, el reglamento viene preimpuesto. O sea, hay una normativa, un órgano legal que establece un reglamento, un decreto reglamentario, puede ser una asociación privada que establezca un reglamento, como para determinar o manejarse en alguna actividad, por ejemplo, deportiva. Usted cuando va a practicar un deporte, no se sienta con el otro y dice, bueno, vamos a practicar un deporte, y vamos a crear un reglamento a ver cómo lo jugamos. No. Si usted juega ajedrez, se va a tener que asumir el reglamento de ajedrez dictado por ¿quién? Por la Asociación Federativa Internacional de Ajedrez. Y toco el ajedrez porque es un deporte que a mí me gusta, o sea, concretamente. Y por eso, infinidad de temas. Podrá establecer también normas reglamentarias como, por ejemplo, bueno, a ver, usted en los clubes o las asociaciones civiles, para participar en una asamblea, a lo mejor necesita estar al día en la cuota, o le dirá, bueno, tenés que tener 4 años, digamos, de permanencia o antigüedad. Bueno, eso es un pequeño reglamento, pero en lo fundacional, el mal llamado reglamento de copropiedad administrativa es un estatuto constitutivo. Además porque nace de la voluntad, porque tampoco es obligatorio. Ustedes van a ver en la ciudad de Buenos Aires, concretamente, en algunos sectores, donde van a encontrar 3 unidades funcionales en planta baja, son los denominados PH, y usted cuando va a las escrituras, obviamente, asimilado a la ley 13.512, estamos hablando, porque en la época que se construyeron no estaba vigente el nuevo Código Civil. Dice, 3 unidades funcionales asimiladas al régimen de propiedad horizontal. ¿Y cuál sería el motivo? Porque la verdad, únicamente abaratar costos del que construye, pero digamos, motivos legales no hay. Bueno, entonces, se opuso la excepción de falta de personería y obviamente el fundamento del demandado en que había fenecido el plazo de 1 año de la administradora por la ley 3254, en contraposición a lo que establecía el reglamento que era de 3, lo que dice la Cámara. Como se ve, si la ley 13.512 dejó librado a la voluntad de la Asamblea el plazo por el cual el administrador ejercerá el mandato, pudiendo removérselo de aquel en cualquier oportunidad, la norma local, esta, antes mencionada, no podría limitar el tiempo de vigencia de su designación en la forma que lo dispuso.
derogando implícitamente una norma de mayor jerarquía, que es la Ley 13.512, artículo 31 de la Constitución Nacional, justamente que es el que establece, separo esto para quien lo quiera, justamente que es el que establece qué jerarquía nos rige a nosotros, ¿sí? Primero, los tratados de derechos humanos; segundo, la Constitución Nacional; tercero, las leyes nacionales y tratados que no sean de derechos humanos; las constituciones provinciales, las leyes provinciales, que deben ajustarse a su vez a la Constitución provincial y a la Constitución Nacional; y última, las leyes locales. ¿Sí? Entonces, pero esta jurisprudencia nos hace ver a nosotros la inaplicabilidad de la Ley 3254, artículo 13, en cuanto al plazo, pero obviamente también resulta inaplicable en cuanto a la designación de administrador. Pongámonos, basado en nuestra jurisprudencia, que se designa un administrador hoy día a tenor de esta ley. ¿Cuáles problemas se pueden suceder? El mismo problema. Primero puede ser impugnada la Asamblea en cuanto a la decisión, ¿sí? Usted ahí, con justo derecho, el administrador, injustamente, digamos así, designado, dice, no, yo estoy bien designado, mientras otro grupo dice, no, la verdad que la ley 3254 nosotros nos acogemos a ella. Bueno, tiene dos administradores en un consorcio, primer tema. Del mismo modo si lo renueva, o sea, del mismo modo si lo remueve, va a tener dos administradores, porque removido bajo esta ley va a decir, no, yo no me ajusto al nuevo Código Civil, con lo cual me quedo, intimo, impugno en la Asamblea, voy a la justicia, viene el consorcio en un administrador, ¿qué ocurre? Le van a poner la excepción de falta de personería. Puede ocurrir, usted dirá, no, pero esto es muy exquisito, capaz que entre los consorcistas esto no ocurre. Bueno, puede ser que no ocurra, hasta que ocurre, pero puede ocurrir respecto de terceros. Un administrador designado por fuera de la norma legal vigente que corresponde. Y fíjense ustedes, un consorcio demandado, un tema muy usual, que puede surgir un despido del encargado. Contesta demanda y se le pone esa excepción de falta de personería. Va a tener que resolverlo en el tiempo que fija el juez y si no, se lo tiene por desistido del proceso. Grave el tema. Bueno, entonces, esta primera parte, concluimos, entonces, por el derecho, doctrina y jurisprudencia citada, de que la Ley 3254 y sus disposiciones no son aplicables en cuanto al plazo, designación y o remoción del administrador, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es la norma aplicable. Concordantemente con lo citado o preestablecido, la norma vigente es la que fija el Código Civil a partir de ahora, ¿no es cierto? Acá hay que tener presente primero varias normas en general y después varias normas en particular. Las normas generales son de la naturaleza jurídica del consorcio dentro del Código Civil, cuál es la norma aplicable, y después nos tenemos que remitir a las normas concretas en cuanto a la remoción o designación de un administrador. ¿Y qué incidencia pueden tener después los reglamentos de copropiedad y administración? Bueno, el consorcio es una persona jurídica de derecho privado, artículo 148, inciso H. Así lo determina el Código Civil. Le da la naturaleza jurídica de persona jurídica de derecho privado, zanjando una vieja discusión doctrinaria. A su vez, el artículo 550 del Código Civil va a determinar cuál es la ley aplicable a las personas jurídicas de derecho privado, incluido el consorcio, y establece que se van a tener primero presente las leyes imperativas de las leyes especiales, en su defecto este código, primer inciso. Me voy a detener acá. Cuando habla de normas imperativas de leyes especiales, obviamente estamos excluyendo las locales, ¿sí?
cuando habla de leyes imperativas, de las leyes especiales, se está refiriendo al tipo de persona jurídica de derecho privado que puede crear una determinada ley. Concretamente, también puede ser la ley de sociedades, la ley de mutual, la ley de cooperativas, la ley de entidades financieras, las sociedades anónimas. A ese tipo de leyes especiales imperativas se refiere al Código. Como acá nosotros no tenemos ese tipo de ley, obviamente, en su defecto se aplica el Código Civil y Comercial. Segundo inciso, establece que se aplicarán los estatutos constitutivos y, en tercer orden, los reglamentos en tanto y en cuanto no se opongan a estos. Vamos anotando, porque esto es importante. Esta jerarquía normativa es excluyente, y solamente se aplica en algunas excepciones que no están contempladas en la ley, pero es excluyente. Luego establece que, bueno, no es el caso nuestro, van a ser aplicables las leyes supletorias especiales, no tenemos su defecto este título, dice el artículo 50, y las sociedades constituidas en extranjero, sí, puede ser, pero normalmente no se aplica. Dice el Código que se van a aplicar por la Ley General de Sociedades. Entonces, primer punto, nos tenemos que parar dentro del Código Civil y Comercial, en forma excluyente a cualquier otro tipo de normativa. Después veremos qué hacemos con el tema de los reglamentos, el estatuto, pero el Código Civil va a ser nuestra herramienta legal y nuestra, digamos así, legislación a la cual debemos aplicar. Entonces, vamos ahora a la parte concreta de designación y remoción de administrador. Todo administrador de consorcio tiene una primera designación, ¿no es cierto? Tiene una primera designación porque evidentemente, como dijimos anteriormente, esto es una decisión normalmente de un ente jurídico, una empresa, un fideicomiso o un particular que decide construir un inmueble bajo el sistema de derecho real de propiedad horizontal. A tal fin, dicta el estatuto constitutivo o hace aprobar las normas de construcción del Código de Planeamiento Urbano a través de la Dirección General de Catastro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que le da el final de obra. Con eso va e inscribe el reglamento en el registro de la propiedad inmueble. Consecuentemente, evidentemente, el primer administrador no va a participar de un régimen de decisión asambleario, va a estar designado en el reglamento. Es lo que instituye el artículo 2066 del Código Civil, pero viene a zanjar muchas arbitrariedades que se cometían con la constitución del régimen de derecho real de la propiedad horizontal en cuanto a la designación del administrador, que normalmente se hace en el reglamento, así lo dice la norma legal, del administrador designado en el reglamento de copropiedad. Entonces, para evitar, porque ahí, digamos, el interesado en el negocio jurídico de la construcción, normalmente se reservaba un plazo excesivamente largo para administrar su consorcio que había construido, y después, evidentemente, a medida que se iban enajenando las unidades funcionales, ese administrador iba quedando y nunca podía ser removido. Bueno, entonces, primer tema, primera designación en el reglamento de copropiedad y administración. Pero, ese administrador designado en el reglamento de copropiedad y administración, artículo 2066, deberá ser confirmado en la primera asamblea que se efectúe. Deberá ser confirmado en la primera asamblea que se efectúe, si no cesa en sus funciones.
Y esa asamblea debe realizarse dentro de los 90 días de cumplidos los 2 años, de otorgado el reglamento de copropiedad de administración. Bien, esta es la primera designación de un administrador de consorcio. Los sucesivos administradores, sigue diciendo la normativa, tienen que ser designados y removidos por la asamblea de copropietarios, sin que ello importe la reforma del reglamento, con buen criterio, porque la verdad es muy costoso hacer una reforma del reglamento. Y pueden ser removidos sin justa causa. Evidentemente esta es una gran solución porque evita las acciones por daños y perjuicios que podían ejercer los administradores contra el consorcio por su remoción sin justa causa. Pero cuidado con lo que vamos a ver. Porque si bien puede ser removido sin justa causa, el consorcio de copropietarios, en caso de remoción, va a tener que cumplir con las formalidades que establece el Código en cuanto a la convocatoria, realización de la asamblea, régimen de mayorías, forma de computar el régimen de mayorías. Cuidado con este tema, ¿eh? Cuidado con las formalidades del Código. Es muy importante. Bueno, entonces, vamos a ver quiénes pueden convocar una asamblea, porque ahora tenemos que ver este tema. La asamblea, por el artículo 2059, puede ser solicitada por el 5% de las partes proporcionales de las partes indivisas. Es lo que anteriormente se llamaban porcentuales y lo que Alterini, con buen criterio, llama alicuotas. Esto es en caso de que la administración no la convoque, por el artículo 2067, inciso A, tiene obligación de convocarla, o tampoco lo convoque el Consejo de Administración, si existe, porque el Consejo de Administración, por el artículo 2064, es facultativo, no es obligatorio tenerlo. Estamos hablando que esta facultad del 5% de las partes proporcionales indivisas es solamente en lo tinente de la designación y remoción del administrador. El inciso habla de las cuestiones relacionadas con el administrador y con el Consejo de la Administración. Entonces, no convocó el administrador, no convocó el Consejo de Administración, pudo haber convocado ese 5% de las partes indivisas, pero también hay otras alternativas que marca el artículo 2060, es la autoconvocatoria de la Asamblea. Para hacer la autoconvocatoria se necesitan los 2/3 del total de copropietarios. Se computa por número y valor. Esto anótenlo, y yo me voy a remitir concretamente a lo que dice la doctrina y uno de los creadores del Código Civil y Comercial. Perdón, ¿qué cosa? ¿La autoconvocatoria? La autoconvocatoria, artículo 27, segundo párrafo, se efectúa con los 2/3 del total de los copropietarios. El cómputo, ¿cómo se realiza? Se realiza por valor y por número. Esto es lo que establece el legislador, concretamente en el Código Civil y Comercial comentado por el doctor Lorenzetti, tomo 9, página 528 a 530, en síntesis lo que establece es que, salvo en la convocatoria de ese 5%, que evidentemente se está refiriendo a las alicuotas, salvo ese tema, para conformar la voluntad total del consorcio como sujeto de derecho distinto de sus propietarios, se debe tener en cuenta la doble mayoría que establece también el artículo 2060, por valor y por número.
Después vamos a ver, con la toma de decisiones, cómo se establece este tema. Entonces, usted va a tener que tomar ahí, va a tener que sumar, primero todos los números de unidades que tiene un consorcio, póngale si son 20, va a tener que sacar los 2/3 de 20. Y después va a tener que sumar todas las partes proporcionales sin divisas, y de ahí va a tener que sacar los 2/3. Tiene que coincidir. Digamos que, bueno, también tiene la forma ordinaria. Tiene la forma ordinaria, lo convocó el administrador, lo convocó el consejo, o lo convocó ese 5% y se realiza la asamblea. Entonces, convocada la asamblea, tenemos que verificar a ver si hay quórum para sesionar. Bueno, el código, en el marco del código, el 2059 dice quórum, punto, régimen de asamblea no establece el quórum, pero sí lo establece el artículo 2060, cuando habla de las mayorías, ¿no es cierto? Entonces, en una asamblea ordinaria que no sea autoconvocatoria y haya sido convocada ya sea por el administrador, por el consejo de administración o por el 5%, ¿cuál? El 5% está conformado por las partes indivisas proporcionales. No. Usted toma las partes proporcionales indivisas, las suma y el 5% le da la facultad de pedir la asamblea. Entonces, digamos, descartado el tema de la mayoría agravada de la autoconvocatoria, en una asamblea, digamos, ordinaria sin régimen de mayoría agravada, se constituyó la asamblea. Usted lo primero que tiene que hacer, ¿qué es? Acreditar la personería para estar en la asamblea. Se acreditó la personería para estar en la asamblea. Antes usted iba a decir quórum para sesionar. Ahora, como no tengo quórum, porque no lo establece la normativa, sí, voy a ver cuáles son las mayorías que requiero para sesionar o para tomar la decisión. Porque si no tengo las mayorías para tomar la decisión, evidentemente no voy a poder deliberar. Y el artículo dice que se computa, como habíamos dicho, por doble cómputo. Absolutamente por doble cómputo. Entonces, ahí en la asamblea ordinaria, excluida, toma por el voto de la mayoría absoluta, del total del consorcio. Mayoría absoluta del total del consorcio. En una asamblea ordinaria que no sea con mayoría agravada. Con el doble cómputo de número y valor. Y ambas tienen que coincidir. Si no, no. Entonces, en un consorcio de 20 unidades, por ejemplo, ¿cuál sería la mayoría absoluta de número? 11. Tengo que ir a la mayoría de valor. Entonces de esas 11, tengo que computar la mayoría absoluta de valor. Eso me lo da el reglamento de copropiedad. Acá es un ejemplo en abstracto, ¿no? Pero eso me lo va a dar, la mayoría de valor me la va a dar el reglamento de copropiedad. Y tienen que coincidir. Ahí coincidiendo esos dos, ¿cómo? No. Coincidiendo esos dos puntos, tenemos tomada como el consorcio, la decisión absoluta y la voluntad del consorcio. Número y valor, mayoría absoluta, deben coincidir. De lo contrario, no queda aprobada ni la remoción, en su caso si se tratara de remoción, o la designación, en su caso si se tratara de designación del administrador. Ahora, ¿y por qué decimos que no hay quórum? Porque también la normativa dice que, bueno, yo comencé la asamblea, verifiqué quiénes están autorizados para estar, hice el cómputo, cuáles son, cuántos representan, y si no tengo esa mayoría, y bueno, los que están presentes en esa asamblea van a deliberar. Y con la decisión de la mayoría de esos miembros presentes, pueden elevar al resto de los copropietarios propuesta. Bueno, proponemos designar o remover un administrador. Esas propuestas van a quedar
consentidas y dentro de los 15 días no se impugnan. Cabe consignar que tanto la propuesta elevada al resto de los copropietarios como la impugnación tiene que ser hecha por medio fehaciente, en este caso son carta documentos. Y evidentemente ahí también hay que hacer una ecuación, depende del caso de que se trate, de cuánto van a sumar esos votos de los miembros presentes en relación al resto, siempre computados por doble cómputo de número y valor, ¿no es cierto? Después tenemos finalmente dos casos extremos, que es una remoción o designación de administrador que no requiere asamblea, en este caso con la reunión sola de la unanimidad de todos los copropietarios, se lo puede remover o designar, y finalmente la asamblea judicial del artículo 2063, que requiere el 10% del total, y en el régimen ya, cuando está constituida la asamblea judicial, ahí se toma simple mayoría para decidir. Es decir que debemos tener sumo cuidado cuando vamos a establecer el régimen para designar o remover un administrador. También dice el autor citado, concretamente, que como el artículo 2060 de carácter obligatorio, y esto anótenlo, las mayorías establecidas en el reglamento de copropiedad de administración no son aplicables. Artículo 2058, inciso P. No, 2060 es el régimen de mayorías, el otro artículo es el 2058, inciso P. Las mayorías en el reglamento no van a ser tenidas en cuenta por obligatoriedad del artículo 2060, con lo cual el régimen establecido en el reglamento nos reduce a una parte muy importante, que es el tema de las unidades funcionales, cuántas van a ser para el cómputo de número, sus partes proporcionales para el cómputo de valor, y todo lo demás es formalidad en cuanto a la forma de convocar a la asamblea, digamos, si lo voy a hacer por carta de documento, de qué forma, lugar, hora y demás, los demás requisitos de forma. Con esto creo que tenemos una adecuada información en cuanto va a ser la norma aplicable en el futuro para designar y o remover un administrador en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muchas gracias. Ahora admito las preguntas que tengan. Sí, por favor. Sí. Gracias. Si alguien quiere el fallo para sacar fotocopias, se lo digo. Sí. Bueno, vamos a comenzar entonces con las preguntas al doctor Bracaloni. Vamos a hacer el mismo funcionamiento que con las anteriores disertaciones, en las que los micrófonos van yendo a las personas que lo van pidiendo. Las preguntas entonces las hacemos cortas y tratamos de hacer las respuestas también cortas, así tenemos mayor cantidad de preguntas. Vamos con la primera, si hacemos silencio. Le pido el nombre y la pregunta a la persona que tenga ganas de hacerla. Buenas tardes, doctor. El doctor Cardo lo saluda. Buenas tardes. Quería pedirle, por favor, si puede repetir
el procedimiento para elevar esas propuestas en el caso de que no se tuvieran la mayoría para la doble mayoría agravada para la remoción. ¿Cómo no? Es el siguiente. Constituimos la asamblea, verificamos que no tenemos esa doble mayoría agravada y están los miembros presentes. Primer punto. La mayoría de esos miembros presentes eleva las propuestas al resto del total de los copropietarios y la notifica fehacientemente mediante carta documento. Primer punto. Segundo punto, dentro del plazo de los 15 días de notificados, el resto de los copropietarios tiene que manifestar su impugnación o su desacuerdo. Caso contrario, queda aprobada la moción. Y acá volvemos a una ecuación matemática, porque vamos a tener que ver, primero, de esa mayoría de los 5, cuántos votaron por el sí, cuántos por el no, cuántos del resto de los copropietarios se pusieron, cuántos no, y bueno, vamos a tener que hacer una ecuación matemática. Pero el procedimiento es ese, notificación por carta de documento de la propuesta, y dentro de los 15 días, todo el resto de los copropietarios va a tener que manifestar su oposición. Si no, queda aprobada la decisión del 5%. Completamente engorroso, antipráctico, caro, porque realmente obligar a un consorcio, obligar a un consorcio que tenga que hacer esto, realmente me parece... O sea, doctor, a ver si lo entendí bien. O sea, que una vez que se tiene esa impugnación o aceptación por parte de... O sea, se tiene la devolución de la elevación de la propuesta por medio fehaciente, tenemos que ver si llegamos a esa doble mayoría agravada. Sí, con lo cual, exactamente, con lo cual la ecuación puede ser cero también, porque, cuidado, puede haber un I. Usted cuando a través de una legislación estatuye que una determinada decisión se va a tener que tomar con esta ecuación matemática, porque es una ecuación matemática, hasta el día de segundo grado, el resultado puede ser cero. Mi abuela es dueña de un departamento que tiene un porcentaje elevado en un consorcio. Si mi abuela llega a recibir una carta documento, el infarto que le da, muere 4 veces antes de abrir el sobre. Entonces, además de todo lo que dije antes, caro, antipráctico, es inhumano esto. Porque no solamente mi abuela no le gusta recibir cartas de documento, hay mucha gente que está en la misma situación y hay otra gente que ni puede leer las cartas de documento. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Señores legisladores, este es uno de los puntos que yo comentaba al principio que vienen a embrollar la situación de la propiedad horizontal. Esto es así. Crean conflictos, más de los que habían. Perdonen por estos comentarios, pero bueno, me siento obligado a hacerlo realmente. Siguiente pregunta, por favor. Sí, buenas tardes. Si bien ya es engorrosa la elección, más engorroso es juntar los 2/3 de propietarios cuando a las asambleas va muy poca gente, siempre los mismos, 3, 4 personas. Realmente creo que la ley nos embrolló, como dice el doctor, ¿no? ¿Cómo podemos subsanar esto? Porque reunir los 2/3 y en el caso de los administradores hay muchos que realizan mal desempeño y no sirve la denuncia ante el registro de administradores, no sirve nada para sacarnos a un mal administrador del medio. Entonces, ¿qué recurso podemos utilizar? Bueno, yo lo explicité, el artículo 2059, inciso B, recurre al 5% de las partes proporcionales sin divisa, que con buen criterio el doctor Alterini denomina alicuotas. Y ahí convoca a la asamblea y bueno, si no hay decisión en la asamblea es soberana, los copropietarios van a tener que asumir algún tipo de responsabilidad y si no le queda a la asamblea judicial. O sea, en principio para pedir la asamblea con ese 5% de las partes proporcionales sin divisa le alcanza para pedirla. Después,
Y bueno, vamos otra vez. Vamos a la resolución. Convoqué a la Asamblea. Ese 5% de las partes poblacionales me convoca a la Asamblea. Tengo dos opciones. O tengo la doble mayoría para sesionar, y si no, voy a los miembros presentes. Ahí la Asamblea Soberana va a decidir qué hace. ¿Qué hacemos? Porque tampoco, digamos, la Asamblea Soberana puede decidir elegir un otro régimen. ¿Qué hacemos? Los que estamos presentes, la mayoría tratamos el tema y lo proponemos, o tratamos de autoconvocarnos, o tratamos de buscar la unanimidad sin necesidad de asamblea, o pedimos la asamblea judicial. Otros medios no tenemos. Sí, doctor. Hola. ¿Sí? Sí, parecida. Y quiero hacer una pregunta. No. Vamos por orden. Con el micrófono. Acá tengo el micrófono. Perdón, antes de la pregunta, aclaro que, digamos, esta forma si usted quiere, de remoción al administrador es una forma institucional, digamos, hablando dentro de la... Pero hay otras formas, porque... No, hay otras formas. ¿Qué querés decir? Una forma, por ejemplo, es si yo noto... Que parezca un accidente, claro. Es broma, porque nos están viendo en el resto del país, van a decir que están... No. Por ejemplo, yo abogado, recibo una liquidación del consorcio y mi cliente me hace notar de que hay anomalías. Evidentemente, yo no soy contador. En serio, estoy en buena parte. Primero pido una auditoría contable. Es probable, en el 100% de los casos, en el 90% de los casos, que si la contabilidad del consorcio es irregular por ser suave y presionamos con ese tema, es probable que el administrador renuncie. En la práctica estamos hablando. No, con el micrófono, si no. Hola. Sí, adelante. ¿Puedo preguntar? Sí. Hola. Bueno, sí, yo quisiera consultar por el tema... Más fuerte, por favor. Cerca del micrófono. Yo quisiera... no anda. Hola. Sí, yo quisiera consultar sobre el tema de los poderes, porque casi siempre se ve que un consorcista, cuando viene a la asamblea, tiene por poner 20 poderes. Entonces ahí corresponde con la pregunta si hay alguna limitación con sí, el eso. artículo 2053 dice que el reglamento de copropiedad debe determinar el límite de carta poderes que puede entregarse en representación a otra gente. En relación a los copropietarios no será más de uno. Y obviamente respecto de terceros del consorcio tampoco, porque yo copropietario voy a designar a un representante para que asista en lugar mío. Pero es el reglamento que fija los límites de las cartas poderes, ¿sí? Hola. Sí, Hola. Sí. Sí, yo quisiera saber cómo es la renovación del mandato y la remoción del administrador cuando hay mandato vigente. Digamos, está vigente en su función el administrador, ¿con qué mayoría o minoría se renueva o se lo remueve? Es lo mismo. Ahora como se dejó sin efecto... Silencio, por favor. A ver, cuando se hace la pregunta y va a contestar el disertante, parece que todo el mundo contesta al de al lado. No es así. Estamos todos para escuchar. Después, en otro momento, cada uno da una charla, una disertación, algo y explica lo que quiere explicar. Pero hoy escuchamos todos al disertante. Es una manera de respetar al disertante y respetarnos entre todos. A ver si de ahora en más hacemos silencio. Dale, adelante, Jorge. Esa pregunta tiene dos respuestas. Uno, si desapareció o se dejó sin efecto el tema de la expresión de causa, digamos, si se puede remover sin justa causa, el plazo sería algo ilusorio, digamos, algo así ilusorio, porque si yo lo designo a usted por un año y lo puedo remover sin justa causa, y la forma es la que hemos charlado, atenerse estrictamente al régimen asambleario del Código Civil, en cuanto a su convocatoria, régimen de mayorías,
y cómputo. Hola, sí, perdón. Yo quisiera saber qué derecho tiene un consorcista cuando el administrador es el propietario del 90% del edificio. Primero por reglamento, ¿no? Y por 2 años y está expedito hace varios años y liquida todo en forma irregular. Estando expedido el mandato y antojadizamente por expensas extraordinarias. Digo, ¿qué derecho tiene las dos únicas personas ajenas? Tiene digamos, derecho a mudarse. No. No. Sí, claro. En la práctica es muy difícil que se dé. Sin embargo, la normativa que vimos también establece que la segunda asamblea se puede conformar cuando se haya enajenado el 50% de las unidades funcionales. O sea, no dice enajenado, pero dice se hayan ocupado el 50% de las unidades funcionales. Concretamente, en la práctica eso no se da. Y si no, jurídicamente sería un estatuto leonino y bueno, habría que impugnarlo y dejarlo sin efecto por ese tema, ¿no? Pero en la práctica no se da eso. Perdón. O sea, en la medida que transcurre el tiempo, cuando usted tiene el 50% de las unidades ocupadas, evidentemente ahí cambió el tema, porque el constructor, la empresa, el fideicomiso hace el negocio para ganar dinero, no para quedarse con el 90% de un edificio. Pero acá creo que la persona que hizo la pregunta decía en el caso que el administrador es dueño del 90% de las unidades y hay 2 que son extraños al administrador. Sí, esto sí es grave, y se da, conozco muchos casos, en los cuales realmente creo que ningún litigio les puede dar resultado. Creo que lo que yo decía en broma, que tiene el derecho de mudarse, creo que es la única solución en ese caso. Porque generalmente cuando sucede esto, el administrador tiene un buen asesoramiento legal que no le permite pisar el palito como si estuviéramos tomando un café. Entonces hace las cosas de acuerdo a derecho. Total, tiene toda la ley a su favor, es dueño prácticamente de todo el edificio. Por eso yo digo, es muy complicada la vida de una persona que vive en un edificio donde el 90% pertenece al administrador o a un tercero que no es administrador y que también ocurre. Por supuesto, es como si fuera del administrador, porque en estos casos el administrador es puesto por este dueño de la mayoría del edificio, ¿no? Y cumple con todas las órdenes que le da este dueño del 90%, 95, 88, lo que fuera, de mayoría del edificio. Perdón, Jorge. Sí, Siguiente pregunta. Sí, por favor. En el caso que usted mencionó, que comunican al resto de los que no vinieron, y los vinieron otra vez con la mayoría y le mandan una carta de documento, ¿a quién se la mandan la carta de documento? ¿Al administrador que quieren echar? Perdón. ¿A quién se la mandan? No. No contesten ustedes, vamos a dejar, vamos a escuchar a Jorge. Perdón, el procedimiento es, usted me está diciendo la respuesta a la proposición. Por eso, la carta de documento, ¿a quién se la remite? Y se la tiene que remitir al consorcio de copropietarios, porque es la persona jurídica que está residiendo. Consorcio de copropietarios es una persona jurídica distinta de sus integrantes, ese que tiene que recibir, se supone que si estamos hablando de un cómputo de número y valor del total del consorcio como persona jurídica, esa es la que tiene que notificar la oposición. Siguiente pregunta. Hola.
Mi pregunta es muy cortita y relacionada con esto. Digamos, el código habla de notificación fehaciente. Ahora, yo fui a una audiencia en Seracar y me decían que la interpretación de ellos de esta norma era que servía la notificación personal. ¿Serviría una nota que haga y que se haga firmar por los consorcistas? Rotundamente no. La única notificación fehaciente es por carta documento. Por el momento, en la justicia tenemos la notificación electrónica. Podríamos tomar un criterio amplio en el futuro, ver si posiblemente en asamblea los copropietarios regulen una forma de notificación vía correo electrónica, pero por el momento la única notificación fehaciente es de la carta documento. Esto es así, lamentablemente. Siguiente. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta está relacionada con estos edificios que se compran desde el pozo, ¿no? Y que uno va adquiriendo la posesión y a posteriori y con mucha lentitud las escrituras. ¿Qué pasa con la gente que tiene la posesión pero no tiene el título de dominio? Derecho real de propiedad horizontal. Es un derecho real. La posesión no es un derecho real. Correcto. Gracias. Sí, quería saber si cuando los propietarios contestan por carta documento hay que asentarlo también en el libro de actas, y quería saber si las mayorías, incluso para remover el reglamento, todas son de la mayoría absoluta, si se sacó la unanimidad. Esas dos cosas. Más despacio la pregunta, por favor. Me dijeron que hable rápido, yo me apuré. No, pero no, por favor. Concreto, la primera pregunta. Primer parte, si solamente hay una mayoría, que es la mitad más uno, la mayoría absoluta, si se sacó la unanimidad para cualquier cosa. Todo es mayoría absoluta, porque no vi otra mayoría en el Código Civil nuevo. Esa es la primera pregunta. Sí, mayoría absoluta computada por número y por valor. Esa es la mayoría absoluta que representa la para todos los temas. Sí, obviamente. En este caso estamos hablando de administración del consorcio, designación y remoción. Obviamente, si... por ejemplo, reforma de reglamento. No, reforma de reglamento no, la reforma también. Hay otras mayorías que son 2/3, que es unanimidad, ya sea para las mejoras, para la reforma del reglamento o para las obras nuevas, en el caso en el que se requiere la unanimidad. Siguen estando las otras mayorías. Lo que pasa es que la mayoría absoluta a la que se refiere Jorge adquirió a lo mejor mayor protagonismo con el nuevo Código Civil y Comercial. Perdón, gracias. Y la segunda pregunta es si cuando contestan, se labra un acta y después contestan los propietarios, si hay que poner en el acta cada contestación como dejando constancia de lo que pasó. Sí, obviamente, porque ahí va a quedar acreditada la mayoría absoluta del consorcio y sí, va a tener que ser acreditado por acta. Yo diría circunstanciada, además, porque estamos hablando de un acto efectuado con posterioridad a la Asamblea. O sea, la notificación obviamente es recibida con posterioridad a la realización de la Asamblea y, bueno, puede contar, sí, en el libro de actas. Sí, sí. No hay una forma establecida, pero la lógica indica eso. Última pregunta. Hola. Hola. Sí, perdón. Insisto con el tema de la renovación del mandato del administrador y la renovación del administrador. Creo que a varios que estamos aquí no nos quedó claro. Un edificio de 20 unidades funcionales, ahora con la reforma nueva, en este momento, 20 unidades funcionales, el administrador tiene mandato vigente, o sea, faltará un mes para que venza mandato. Yo lo quiero remover o lo quiero nombrar. ¿Cuántos copropietarios de esos 20 unidades necesito en la Asamblea? Bueno, vuelvo a reiterar, 20 unidades funcionales, mayoría de número es 11. No cabe alguna o sea, duda. la mitad, o sea, la mayoría absoluta, ¿con eso se hace? Silencio. Perdón, si me deja terminar la respuesta, le voy a... Una vez que usted tiene la mayoría de número, o la mayoría de número de 20 son 11, si no estoy mal en matemáticas, ¿sí? Una vez que usted tiene esos 11, va a tener que establecer la mayoría absoluta de los porcentuales. Y eso surge del reglamento de copropiedad horizontal, porque usted puede tener 120 porcentuales, puede tener 70 porcentuales, puede tener 150 porcentual, vaya a saber. Correcto, bueno, y si no junto a la mayoría absoluta, ¿no puedo tratar el tema? Y no, obviamente no.
¿Y qué pasa con el administrador? Queda si es para removerlo, no está removido. Si es para designarlo, no está designado. A mí me parece que más que la pregunta va más por el lado de qué pasa si tenemos, siempre con los 20 unidades, 11 unidades, pero son 11 unidades chicas que no llegan al 51% del valor de los departamentos. ¿Qué pasa en ese caso? Se cumple una mayoría, pero no se cumple la otra. Moción denegada. ¿Qué hay que seguir sumando unidades hasta llegar por porcentual al 51% también, como mínimo? En la asamblea tiene que estar coincidiendo la mayoría de número y la mayoría de valor. Lamentablemente, si tengo 11 unidades, como si dice el doctor, tengo un 40%, no hay remoción ni designación. Recién va a haber mayoría cuando la cantidad de unidades, más de 11, sumen el 51% en el valor proporcional de las unidades. O sea que se va a necesitar en ese caso más número de unidades. Entonces, en caso tendré que convocar una nueva asamblea para juntar esa mayoría. Porque a ver, ¿por qué no vienen acá a contar lo que están hablando? Porque así nos enteramos todos. En ese caso voy a tener que convocar a una nueva asamblea, porque, por ejemplo, si hoy la asamblea es hoy acá, en este lugar, hoy a esta hora, y yo no tengo esa mayoría, no voy a poder decidir nada. Si quiero buscar otra mayoría, tendré que buscar una nueva convocatoria y reunirla, o establecer, digamos, una autoconvocatoria. Bien. O sea, no hay, digamos, sí, bueno, yo hice la asamblea hoy porque no tengo esa mayoría, mañana voy... No, o sea... Ahí el consorcio van a tener que decidir qué es lo que hacen, porque la asamblea es en el día que se realiza, en el lugar y hora indicado, y la decisión se toma ahí. Con lo cual, si no reuní el cómputo doble y su coincidencia, la moción de designación o normalización queda, si depende de qué se trate, no lo removí ni lo designé. Y bueno, convocaré otra asamblea hasta alcanzar esa mayoría. Bien. O voy por la asamblea judicial donde tengo mayoría simple. Más fácil. No, ya está. Por ahora terminaron las preguntas. Le vamos a brindar un aplauso al doctor Daniel Jorge Bracaloni. Gracias, Daniel, muy claro todo lo que nos contaste. Gracias a usted, doctor. Muy claro. Bien.